Hola amigos y bienvenidos a una semana más en este subpodcast de la risa y el olvido. La semana pasada no pudimos grabar, pero ya estamos aquí una vez más entregándole ese contenido de calidad que tanto le gusta a mi amigo Alfa, a mi amigo Jorge y a mí y a ustedes que afortunadamente nos acompañan semana con semana. Y antes de iniciar con el tema que el día de hoy vamos a hablar de alquimia, muy interesante, quiero darle la palabra a Alfa. Si no lo ven muy seguido dentro de físicamente es porque tiene algunos problemillas de conexión, pero no hay ningún problema con el audio, que es lo más importante, y además vamos a tener una presentación para los que nos ven en YouTube, entonces realmente no va a haber ningún problema. Alfa, ¿cómo estás? Y adelante con tus saludos, amigo. Hola Dave, estoy muy bien, contento por varias cosas, porque pues tú sabes muy bien, una situación difícil se presentó aquí y al parecer pues salió bien. Pues porque estoy de vacaciones por acá por el fin del mundo, por eso es porque tengo problemas de conexión y contento de pues estar de nuevo aquí, que precisamente por eso la semana pasada no pudimos grabar, pero ya estamos aquí de regreso, contento de saludarte a ti y a las dos personas que nos siguen. Entonces, yo sé que tú eres muy estricto con los becarios y con los patrocinadores y con todos los negocios, pero pues me permites dar unos saluditos, ¿o qué? Adelante, amigo, por favor, adelante. Un verdadero caballero, eso es lo que eres un verdadero caballero. Pues mira, primero quiero mandar unos saludos a Janet Guardiola, una amiga y súper seguidora del podcast. Me hizo una confesión y eso no le va a gustar al Dave y al Márquez, porque me confesó que ella ha visto todos nuestros episodios, incluso hay unos que ha repetido hasta 5 o 6 veces, pero no ha visto dos. Uno, el de mujeres asesinas y el de inteligencia artificial. Esos no los ha visto, no sé por qué, pero bueno, yo contento porque esos no fueron míos. Creo que son de Márquez los dos, ¿no? ¿O el inteligencia artificial es tuyo? Sí, el de inteligencia artificial es mío y el de mujeres asesinas, que es uno de nuestros grandes hits, es de Márquez. Creo que es el más grande hit, de hecho, ¿no? Es el que más audiencia ha tenido. Pues bueno, saludos para ella. Ella es una experta exploradora aquí en la Riviera Maya y pues hoy nos llevó a conocer un lugar mágico, increíble, del cual no puedo hablar mucho porque sí está medio prohibido, entonces los tendría que matar a todos si les confieso el secreto. Pero bueno, agradecido con ella, y sus saludos para que pues siga ahí la relación y que nos siga acompañando. Muchísimas gracias por seguirnos. Y también saludos muy especiales a mi profe Jorge Márquez, que no es nuestro compañero Jorge Márquez, es más bien su papá, que fue mi profe en la Ibero, fue mi profe de foto. Y un abrazo para él, con mucho cariño que le tenemos. Y pues le deseamos todo lo mejor, pura buena vibra para él. Y pues sí, un abrazo muy fuerte y mucho cariño. David, te vi queriendo Sí, prender el micro. Ujú. no, unirme también un abrazo a los dos Jorges Márquez. Exacto, y el último saludo para Jorge, nuestro compañero, que ha tenido una semana difícil y pues que ya se vaya a reincorporar en el siguiente programa. Entonces, ya estaremos ahí y pues por lo pronto aquí nosotros le sacamos el jale, claro que sí. ¿Cómo ves, Dave? ¿Nos rifamos o qué? No, adelante, me parece excelente. Además, el tema de hoy, digo, generalmente los temas que tocamos aquí son muy interesantes, pero el día de hoy me llama mucho la atención y creo que puede ser un tema muy interesante. Vamos a hablar de alquimia. Cuando me des el cue para dar la presentación, amigo. Pues sí, si quieres ya ponla, estaría muy padre que voy a dar pues, una pequeña introducción y pues que esa, mientras ya estemos ahí viendo la primera, en realidad es como un PDF, ¿no? De estos, pero a ver si lo podemos hacer grandecillo, si no, pues así está bien. Correcto. A ver, déjame ver. En lo que tú ahí Sí, le exacto. eliges y le juegas, yo voy platicando. Dale. El episodio de hoy, el tema de hoy, digamos, alquimia, no va a estar contenido solo en esta participación. Lo vamos a abarcar yo creo que en tres, al menos de mi parte, cuando me toque, o sea, en 3 sesiones, y se inscribe dentro de, digamos, esta, no es una secuela, se inscribe dentro, pues, de
de estos temas que yo empecé como esoterismo o ciencias ocultas, pero sí, básicamente es de lo que prometí que era de esoterismo, en donde ya, ándale, ahí se veía más grandecito, en donde el primer tema fue gnosticismo. De, entonces, si uno quiere, está empezando ahorita, si este es su primer episodio o está medio perdido, yo le recomendaría que se fuera primero al video para que siga la línea, ¿no? Digo, que nos vea todos desde el día uno y que haga sus maratones y que absolutamente todos. Pero particularmente para este, yo recomendaría que se fuera al video de En esta casa no se habla de religión o en esta mesa, no sé, es donde doy una introducción a cómo se abordaría desde nuestro punto de vista el tema de las religiones comparadas, o al menos desde el mío, luego que se fuera al de esoterismo y luego que se fuera a, ya podría empezar desde de esoterismo ya podría empezar pero pues también estaría padre que viera los dos de gnosticismo que tenemos. Uno es el que se llama gnosticismo, el multiverso cristiano, y el otro es el que se llama dos reflexiones gnósticas, que es relativamente reciente. Entonces, esa sería mi recomendación. Y bueno, esta presentación yo la hice hace años, la dividí ahorita porque ocupa mucho espacio, es larga y pues no hay que abrumar. Si el episodio de hoy resulta relativamente corto, pues no pasa nada, porque es apenas una entrada a este tema y el resto lo podemos igual platicar. Y esta la hice cuando daba clases en cierta universidad eh, que empieza con I y termina con Veroamericana. La Después verdad los de... hará libres. Exactamente. Cuando... ahí les va un chismecillo. Yo ya no iba a dar clases ahí, yo ya me había retractado y me jalaron para dar clases en el poderosísimo Club Santos Laguna. O sea, me hablaron y me dijeron, ¿quieres dar clases en el Santos? Y yo, oh, claro que sí, pero era por parte de la universidad. Y luego después de ahí me ofrecieron, ahí daba clases de español a jugadores extranjeros. Oye, Y pero además luego, dabas clases de fútbol también, tengo entendido, a los atletas. a jugadores extranjeros, no daba clases de fútbol, daba clases de idioma, pero el idioma tenía que ser en función de, pues, de su terminología, ¿no? Entonces ya obviamente yo les enseñé a jugar, o todo me lo deben a mí, eso es definitivo. Y después de ahí me dijeron, oye, ¿y clases normales quieres volver a dar? Y yo dije, no, ya no quiero dar. Y me dice, no, pues, ¿qué tal si haces tú tu propio curso? O sea, te damos la libertad. Y eso es algo que yo tenía mucha ilusión. Entonces, yo dije, bueno, quisiera armar un curso de religiones comparadas. Y me dijeron, adelante. Y eso fue lo que me hizo regresar. Y pues, la verdad es que han sido de los cursos que a mí yo más he disfrutado impartir. Entonces, ahí este tema. ¿Y por qué la alquimia se inscribe en las religiones comparadas? Obviamente lo voy a decir, pero un poquito más adelante. Primero, vamos a pues empezar. A ver, Mr. Dave, my good Justo friend. el tema que te quería preguntar es eso, porque entendemos un poquito en la cuestión de alquimia, por lo menos de bote pronto, en aquellas constituciones y experimentos que hacían hace muchísimo tiempo y que trataban de convertir el plomo en oro, entre otras cosas, ¿no? Así Entonces, es. desde ahí me gustaría que nos explicaras un poquito, pues, qué es la alquimia, ¿no? Sí, muy bien, excelente. Podemos empezar por ahí. ¿Por qué? Por, podemos empezar por la idea que se tiene en la cultura en general sobre la alquimia. ¿Y cuál es la idea que tenemos en general sobre un alquimista? Lo que acabas de decir, un personaje entre loco, entre genio, entre Mágico, matemático genio, así raro, ¿no? exactamente, y cuya finalidad principal es transformar metales impuros en oro. Podemos empezar hablando por el plomo, que de hecho es como el más común que se buscaba transformar, y otros que tal vez están tratando de encontrar la famosísima piedra filosofal, ¿no? Que una de las funciones de la piedra filosofal podría ser la facilidad de transformar esos metales en oro
o alcanzar la vida eterna, que también es como uno de los más grandes famosos búsquedas de los filósofos. Pues de una vez les adelanto que no estaríamos nada equivocados contemplando esas como dos grandes pilares, esos dos grandes principios. Sin embargo, lo padre de ahí es que hay muchísimos, pero muchísimos matices y muchísimas historias que contar alrededor de ello. Parece, pues ya, el alquimista lo que buscaba era transformar el plomo en oro y vivir eternamente. No, pues, y no lo lograron porque ya resultó que la química del siglo XVII para adelante descubrió que era imposible transformar un metal en otro. Y hoy en día, pues ni se diga, ¿no? O sea, los componentes moleculares ya vemos pues, que están ahí, que no se transforman y que lo que tienes que, a lo mucho puedes hacer aleaciones, bla, 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 ¿no? Pero no, en realidad no es así, no es algo que podamos reducir tan fácil, no es algo que podamos resumir en 3 palabras. La verdad es que es una historia bastante rica, bastante interesante, y pues si a mí algo me gusta es el chisme filosófico y el chisme esotérico, el chisme religioso. Entonces yo creo que pues por eso decidí este tema, para contar un poquitín de chisme. Pues por ahí empezamos, diciendo que sí, es lo que tú dices, Dave, y luego le vamos añadiendo los matices. ¿Cómo ves? Excelente, qué bueno que ya nos clarificaste un poquito, porque sí, o sea, eso era lo que yo tenía entendido de bote pronto pues en las cosas que lees, en algunas películas que sale o incluso en la cultura pop, entiendes Claro. que la alquimia viene de ahí, entonces va a ser muy interesante realmente pues profundizar un poquito más sobre ello. Como dicen en mi rancho, Ancina es y Ancina le gusta que le digan. Entonces le damos al siguiente, porfa. Justo aquí, esto es más mío. A mí, como profe, cuando soy profe, vamos a compartir eso aquí también, me gusta mucho dejar muy en claro cuando algo es, digamos, de investigación seria o cuando alguien lo dice alguien ya con mucha autoridad, un filósofo, un investigador, o cuando lo digo yo. Y esta división es más mía, pero me atrevo muy soberbiamente a decir que creo que no está tan equivocada. Esta división es como yo entiendo las 3 abordajes o las 3 búsquedas de la alquimia. Los que han buscado la alquimia se pueden dividir en estos o se pueden mezclar, porque creo que tienen muchas veces puntos en común. Tenemos a aquellos que se acercaron a lo que le llaman la gran obra o la filosofía hermética, y voy a explicar por qué se llama filosofía hermética, para transformar para conseguir oro. Y algunos que lo hicieron exclusivamente para esos, los que tenían un interés mineral, un interés material, un interés de riqueza. Están esos, digamos, alquimistas que solo buscaban el oro material, el oro mineral. Entonces, esa es una parte, esa es una de las 3 divisiones. La otra parte es aquellos que veían a esta gran obra como una búsqueda de trascendencia espiritual. Y por otro lado, vemos a aquellos que entienden la alquimia como un viaje de transformación psicológica. Y no siempre lo espiritual es lo mismo que lo psicológico. Eh, Aunque sí hay que decir que muchas veces sí se encuentran juntos. Digamos, los alquimistas, digamos, de cepa, los más profundos o aquellos más cañones que vamos a, incluso si no crees en nada, si eres un escéptico, dices, los que estaban más confundidos, pero tenían buenas intenciones y que creían que se podía, ellos, más bien era un asunto espiritual y lo mineral venía, como dicen por ahí, junto con pegado. La transformación del oro era algo que sucedía como una consecuencia de su búsqueda espiritual. Y dentro de esa espiritualidad vamos a encontrar grandes alquimistas cristianos y grandes alquimistas musulmanes y alquimistas judíos, pero que de alguna manera dentro de su religión buscaban encontrar un contacto y una trascendencia espiritual a partir de la gran obra. Y luego el más grande, digamos, psicólogo, alquimista o investigador de los alquimistas, que es Jung. Él es el que va a traer esta gran idea de que toda la gran obra es una especie de metáfora de una verdadera transformación psicológica y espiritual. Y entonces, digamos que está en
estas tres, pero para mí los que más me interesan son los que mezclan mineral espiritual o espiritual y psicológica. Los que solo se quedan en la mineral, pues incluso entre los mismos alquimistas de Alcurnia eran tachados como basura y les decían los sopladores, los blowers, así les llamaban muy despectivamente. Tú eres un maldito blower, o sea, tú eres un soplador, tú nada más quieres el oro y por lo mismo nunca lo vas a obtener. Y los que, por ejemplo, Jung dice que no hay transformación profunda psicológica, sino es también espiritual, pero no forzosamente espiritual religiosa, sino o espiritual con tu propio espíritu o con el espíritu grande, el espíritu mayor que está ahí, que te está rodeando. De esta parte de la espiritual psicológica me voy a ocupar muchísimo después. Mi plan es ocuparme hoy de la primera parte, digamos, histórica de estos alquimistas que buscaban la transformación espiritual y mineral y material. Y de esos voy a hablar, yo creo que este episodio y el siguiente, porque son buenas historias y está padre hablar de ellos. Y ¿cómo lo voy a hacer? Lo voy a abordar platicando de ellos un poco como si creyera en la alquimia, como si creyera y como si les diera el beneficio de la duda. Yo soy súper escéptico, yo no creo en absolutamente nada, pero luego para fines narrativos y para fines de historia y todo eso, está padre también ver, o sea, jugar un poco, ver cómo vamos a decir que sí, ¿no? Entonces, un poquito igual si tú quieres jugar al abogado del diablo, si quieres jugar a la contraparte, adelante le damos y yo voy a defenderlos un poquitín como en esta parte como de que sí, neta sí eran alquimistas y neta sí lo lograron. ¿Cómo ves? Correcto. Me sorprende que efectivamente, siendo y teniendo la fortuna de ser tu amigo, sé que no crees en nada y sin embargo sí crees en el santo. Es que, no sé, son ideas muy que se contraponen, pero bueno, ahí lo dejaré. Adelante, Creo alquimistas. En el Santos y en la amistad. Eso es lo único que Es, creo. es correcto, es correcto. Ok, sí, entonces las historias de este episodio y el siguiente van a ser sobre alquimistas. Voy a ir contando la historia de esta alquimia a partir de sus más importantes representantes. Entonces, le podemos dar el siguiente. Podemos empezar con la alquimia china. Eh, la alquimia china es la más antigua de la que se tiene testimonio, de la que se tienen escritos. También hay una alquimia súper, súper, súper antigua que se dio en el mundo caldeo, en Sumer, de donde ya hemos hablado un poco. También tenemos un episodio eh, dedicado al mundo de Sumer, a Sumeria, así. Entonces, también ahí hay unos inicios de la alquimia, digamos, occidental, de la alquimia que luego llegó a Grecia y la alquimia que vamos a hablar después. Pero tenemos también esta alquimia súper ancestral que se quedó aislada y que muy probablemente no haya influido en la alquimia que luego vamos a platicar. Pero es la primera y a pesar de que muy probablemente no influyó en la otra, tiene muchos puntos en común. Y es impresionante porque no solo tiene puntos en común la búsqueda de transformar los metales, digamos, nobles en oro y la búsqueda de la inmortalidad, pero y también de los procedimientos y de los métodos que llevaban, o sea, tiene mucho que ver. Pero luego les voy a platicar por qué se perdió y por qué ya no continuó. Entonces vamos a empezar con la alquimia china y les voy a presentar a mi buen amigo, Simón, Simón, dale, dale, dale. A mi buen amigo, en el antiguo alfabeto, en el antiguo entendimiento de cómo se entendía el chino, le llamaban Kohun, pero ahora lo correcto sería decirle Gehong. Entonces, a mi buen compa le vamos a llamar Gehong. Entonces, Gehong es probablemente el más importante y más célebre alquimista chino. Él nació en una ciudad que se llama, bueno, en un pueblo que se llamaba Chuyun, y él es de los tiempos de la dinastía Qin, o sea, imagínense, estamos hablando de los años entre 254 y 334 cuando falleció. Él hizo su tratado más importante, se llama el Pao Pu Tzu, pero lo importante de él es que
Creo que le podemos dar a la siguiente porque ahí tengo unas ilustraciones de lo que quiero decir. Este batillo, ahí está. Él, ye- obviamente, él es el más famoso, pero él tuvo maestros y él aprendió, él no descubrió nada, ¿no? Y él vio una tierra, él supo de que había una tierra por ahí que estaba llena de tierra roja. Esa tierra roja se estima que es el cinabrio, y el cinabrio es uno de los elementos más comunes dentro de todos estos experimentos y laboratorios alquímicos para, pues, para lograr sus cometidos, que es la elaboración, digamos, de la piedra filosofal, ¿no? Y él pidió ser gobernador. Ok, entonces estamos hablando del buen Gehong. Él quiso ser gobernador porque vio mucha tierra roja, un lugar con muchísima tierra roja, y él sabía que eso estaba lleno de cinabrio, que es uno de los elementos más comunes para los experimentos alquímicos. Entonces, él tenía muchas influencias, dijo, yo quiero ser gobernador de esa tierra para poder disponer de todos esos elementos. Y le dijeron, sí, adelante, adelante, mi buen, vaya, gobierne, haga lo que quiera, pero para llegar ahí tuvo que atravesar las tierras de otro señor que no le caía nada bien y no lo dejó pasar y no lo dejó ni siquiera salir de esa tierra y lo iba a encarcelar, nomás así porque era malditote. Entonces él tuvo que huir, entonces por eso puse esta imagen de esta montañita, porque huyó a una montaña y ahí se quedó a vivir para siempre. Y ahí él escribió sus tratados, ya sin tener, digamos, la capacidad de hacer muchos experimentos, pero él escribió, digamos, ahí todo lo que sabía y dejó esos tratados importantes. Entonces, tiene uno, por ejemplo, que se llama el cómo conseguir la inmortalidad. Cuando él muere, él ya era un famosillo, tenía como sus seguidores. Cuando él muere, deja sus ropajes ahí tirados, señal de que él había fallecido y había evaporado su cuerpo porque había alcanzado, Wow, había exacto, ya trascendido. sabes, exacto. Pero, ¿a qué se parece? ¿A quiénes cuando mueren dejan sus ropajes ahí? Am, no, no, no sé, me agarraste en curva. Los Jedi, por supuesto, los Jedi. Ah, claro, claro, sí, sí, sí. Sí, como cuando matan a Obi-Wan, ¿no? Que deja ahí sus Cuando ropajes. matan a Claro. Obi-Wan, cuando Yoda se muere de viejito. Entonces, eso justamente pasó con él. Pero los otros alquimistas, los otros sabios decían, eso es de lo más barato". Decían, un hombre de habilidad chafa, o sea, que llegó como a cierto grado de iluminación, pero chafa, cuando muere, deja sus ropajes, nada más su cuerpo se evapora. Los intermedios, los medianos, los que casi alcanzan acá, los más padres, logran atravesar una montaña. Ellos se van y se funden con la montaña y desaparecen dentro de la montaña. Y es como un segundo, el grado intermedio de iluminación y de trascendencia. Y los más grandes de todos nuestros sabios logran subir al cielo con todo y su cuerpo y sus ropajes y todo. Entonces, si me dices que Ge Hong dejó su ropaje ahí y desapareció, pues entonces no era tan chido como tú decías, no era el más grande de todos nosotros. Y hablando un poquito, pues esa es la leyenda, ¿no? Pero era un truco muy fácil de hacer. Imagínate, estás en la montaña y dices, bueno, ya no Claro. hice nada en mi vida, quiero que crean que fui un chingón y que todo eso, pues dejo mi ropa aquí así acomodadita como si hubiera desvanecido y me voy y me tiro encuerado, ya viejito, me tiro encuerado ahí a la montaña y ahí desaparezco y que se cuente mi leyenda, ¿no? Digamos, pensando mal, pues era un truquillo medio fácil de hacer. Pero vamos a pensar bien, y el buen Gejón desapareció. Y dentro de su... Sí, dale, dale, dale. No, digo, ahí está junto a Obi-Wan, ya lo podemos ver en la versión extendida de Star Wars. Ajá. Ahí aparece su espíritu. Y él nos deja, él es, digamos, el primero, bueno, el primero, pero de los primeros que sabemos que nos deja las dos grandes, digamos, búsquedas de la alquimia, que son la inmortalidad y el oro, como ya había dicho. Y él, de hecho, en un libro, en una parte de su libro, da los indicios de cómo conseguir esa famosa piedra filosofal. Dice, tienes que juntar los 9 elementos, da sus indicaciones de qué hacer con cada uno. Había algunos procedimientos que duraban semanas, había otros que duraban meses. Eso es muy común de la alquimia y lo voy a explicar más adelante, pero sí.
Hay luego un japonés que investigó mucho la obra de este señor y llegó a la conclusión de que él tenía una especie de piedra filosofal y trató de hacer el recorrido de dónde estaba esa piedra filosofal y llegó a la conclusión de que esa es una piedra que ahorita tienen en el Museo Imperial de Nara, que ahora le llaman Museo Nacional de Nara. O sea que en Japón tienen ahí guardadita una de la que podrían ser, digamos, si creyéramos, una piedra filosofal auténtica de las que utilizaba Wow. el verdaderísimo Gehong. Entonces, ahí está, en ese museo, nada más que dice, pues jamás voy a pedirla, jamás voy a molestar porque está en el museo de Nara y ya no vamos a molestar. Pero bueno, ahí el Gehong de alguna manera ya nos está marcando el camino y vamos a ver cómo todos estos de los que vamos a hablar poco a poco fueron marcando, fueron creando todas las bases en lo que se va a convertir ya la alquimia famosa que es, digamos, del siglo XIII en Europa para adelante, hasta acá. Entonces, podemos Lo que, olvidar al buen Gehong. Dale, dale. lo que me parece muy interesante es la primera percepción que tenemos todos de bote pronto sobre la alquimia tiene que ver más sobre esta cuestión física de realmente buscar remuneración. Entonces, todo esto que nos está explicando, pues enriquece bastante el mito, la leyenda. O sea, realmente los, los importantes, como el caso de Quejón que nos explicas, es él buscaba la trascendencia de su espíritu, él buscaba trascender más allá que buscar el obtener el oro. Entonces, pues no sé, me parece algo muy valioso, muy padre. Y de alguna manera eran como sabios integrales que buscaban todo y luego hubo unos que sí se desviaron muy cañón hacia la búsqueda nada más material, ¿no? Pero justo algo así voy a hablar. Dale la siguiente, porfa. Ahí está, mira. Ya cuando el Jedi se desaparece y A claro que los que nos escuchan en Spotify nada más, estamos viendo una imagen sobre de los ropajes de buen Obi-Wan cuando desaparece. después de que lo mató Darth Vader ya pisa nada más el ropaje sabiendo que no hay nadie ahí. Ahí está. Las dos principales enseñanzas son la inmortalidad y el oro. Y ese es el Bao Si, es el libro donde nos deja esa fórmula, esa receta que se llama la droga dorada, ¿no? Y luego, y ese se supone que es el buen Gojón. Y lo que les iba a explicar en el siguiente es que la alquimia en China surgió del taoísmo. Y el taoísmo es, sí, digamos, una religión, es una forma de espiritualidad muy profunda. Entonces, muy rápido dejó de ser una búsqueda material y se transformó inmediatamente en una búsqueda espiritual. Ahí sí ya se fueron completamente a lo espiritual, se fueron completamente a la inmortalidad, pero la inmortalidad tal vez de un espíritu grande, de un espíritu valioso, no del cuerpo, ¿no? Entonces se fueron mucho a la transformación espiritual y eso deja, hace que deje de ser interesante al menos para la narrativa del chisme alquímico, ¿no? Porque ya no tenemos estos locos que van a crear sus laboratorios con sus atanores, con sus experimentos, que es luego lo que hace fascinante esta historia de los alquimistas, que es el lineamiento que vamos a seguir en este recorrido, ¿no? Si vamos a hablar ya después de espiritualidad, por supuesto que hay muchísimo que abarcar ahí, hay muchísimo que estudiar ahí y hay grandes maestros, pero ya lo veremos cuando veamos taoísmo, cuando veamos algún tipo de espiritualidad oriental. Hoy, como el tema es chisme de alquimistas, pues ahí se acaba nuestro recorrido de los alquimistas. Hubo después uno que se llamaba Tzu Tung Po y él escribió El dragón y el tigre, que es un libro muy famoso que luego después pues, va a dar nombre también a una película china muy famosa que es El tigre y el dragón, ¿no? Es una expresión famosa, el dragón y el tigre como los dos polos opuestos dentro de la unidad y de la integridad, como tenemos aquí en el famoso símbolo del taoísmo, en el yin y el yang, ¿no? Entonces, le damos a la siguiente, por favor, mi Dave. Aquí es donde ya se va a poner bien sabroso el asunto para el chisme alquímico. La alquimia egipcia y la alquimia alejandrina. Vamos a recordar que Alejandría, estamos hablando de la Alejandría de Egipto, la gran Alejandría que tenía el coloso y que tenía el faro y que tenía la biblioteca. O sea, esa gran Alejandría histórica, la famosa, la de leyenda,
que fundó obviamente Alejandro Magno. Alejandro Magno fundó 700,000 Alejandrías o nombres parecidos, pero muy probablemente la más importante de todas haya sido esta Alejandría en Egipto. ¿Y por qué fue importante esta Alejandría en Egipto? Porque se convirtió un poco en lo que se convertiría España después, por ahí de la Baja Edad Media, porque era un centro cosmopolita, era un centro multicultural. En Alejandría vamos a tener, obviamente, sabiduría, influencia egipcia, vamos a tener también sabiduría, influencia griega, que fue lo que llevó a Alejandro Magno para allá, el helenismo, y vamos a tener sabiduría e influencia judía. Entonces vamos a tener un centro con tres de las grandes fuentes pues, de mitos y de sabiduría, de sabios, de espiritualidad. Entonces, por eso esa gran Alejandría es fuente de muchísimos de los saberes que tenemos a la fecha. Entonces, le damos poquitín, porfa. Esta alquimia de Alejandría se va a basar en la gran figura de Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto es la figura más importante en la historia de la alquimia y obviamente de lo que vamos a conocer como el hermetismo. A la alquimia le llaman la filosofía hermética justamente porque sigue los preceptos de Hermes Trismegisto. Ok, ¿quién era ese señor? Muchas veces yo he platicado de Pitágoras. Pitágoras es una figura muy interesante, muy influyente en el mundo de la filosofía griega. Y el asunto es que Pitágoras sí existió. Pitágoras existió y luego le fueron llenando a su figura de leyendas que hace imposible que un ser humano pudiera haber hecho tantas cosas, pudiera haber viajado a tantos lugares, aprendido de tantos maestros, y ser tan sabio y dejar tantas cosas. Pitágoras existió, pero se convirtió después en una figura legendaria, en una figura máxima, y a partir de ahí, pues a muchas cosas se le atribuyen a Pitágoras, ¿no? Se sabe que Pitágoras existió y se sabe que su figura fue exagerada y exaltada por los pitagóricos. De Hermes Trismegisto sabemos que no existió. Eso sí, sabemos que nunca hubo un tal Hermes Trismegisto. Siempre fue como esta figura a la que le van a atribuir todas estas grandes conocimientos y grande sabiduría. Y Hermes Trismegisto es el 3 veces grande. Por eso es Trismegisto, Trismegistos, magister. Magister, maestro, significa, y magus también viene de la misma raíz que es grande, pero no grande físicamente, más bien como David, grande que es tanto físicamente como espiritual, intelectualmente, un grande, como eres un grande. Entonces, Hermes, Trismegisto, era la combinación de dos dioses, obviamente el Hermes griego, que luego va a ser el Mercurio romano. De hecho, si se fijan en la imagen, los que están viendo en YouTube, ahí dice Mercurius, porque es Hermes, en latín es Mercurio, Mercurius. Y Tot, el Tot egipcio, el que antes era Jehuti, el dios de la palabra, el dios que luego se equiparó con Hermes, el dios que es el mensajero, el que puede llevar, y por eso es Hermes, porque es el que puede llevar las cosas del Olimpo o del lugar de los dioses al mundo de los hombres y de los hombres para allá. O sea, es el que conecta los dos mundos, es el que sabe los misterios de los dos lugares. Porque, por ejemplo, hay dioses que nunca abandonan el Olimpo y no saben nada de los hombres. Y luego tenemos dioses, semidioses, tenemos héroes que no saben nada del Olimpo y del otro mundo. Y él es la conexión de los dos mundos. Él es la única posibilidad, la vía. Él es, como le llaman al Papa ahora, ¿no? El pontífice. Él es el puente que se tiende para unir las dos realidades. Y entonces por eso esta figura va a ser máxima y va a ser increíble. Y en lo que se le atribuye a Hermes Trismegisto se va a basar toda la alquimia hasta la fecha. O sea, alguien que sea un alquimista hoy, de alguna manera es influido y atiende a los primeros escritos que se le atribuyen a Hermes Trismegistos. Y de hecho yo me voy a permitir ahorita leer uno muy breve. Dave, no sé si... Oye, amigo, sí, nada más una pregunta, porque me parece sumamente interesante todo lo que nos comentas de Hermes Trismegisto. Entonces, para los alquimistas de esa época, realmente más que una leyenda, ellos sí pensaban que existía o sabían de antemano que era una leyenda inalcanzable, un semidios que únicamente existía dentro pues, no de la imaginación, pero digamos
del lore de todos ellos. Sabían que, o había algunos alquimistas que realmente pensaban que en algún momento existió y como trascendía y era un mago y era un maestro, realmente nadie sabía dónde estaba, pero él estaba ahí en algún lugar. Creo que sí, o sea, es muy difícil, ¿no? Decir, yo sé qué pensaban ellos, pero por la actitud y por el tipo de creencias y por el tipo de mundo en el que se vivía, lo más probable es que sí creían que hubo este espíritu, este gran maestro trascendido que estuvo por ahí, al menos dejando los textos y que tal vez ya no se encontraba. Pero no creo que se conformaran con decir, vamos a tomarlo como una metáfora. Sí, vamos a creer en eso porque es bueno creer en algo y es bueno darle un nombre a algo. Lo más probable es que sí hayan creído y pues está bien. Y, el cinismo es muy reciente, es muy nuevo en decir, pues vamos a hacer como si existiera Santa, ¿no? Y vamos a hacer como si existiera la bondad. Eso es muy moderno. Antes sí es muy probable que sí hayan creído que existiera. Correcto. Muy bien, le damos a la siguiente, porfis, amigo. Ok, esto que tenemos aquí, la tabula esmerdina, o la tabula de esmeralda o esmeraldina, se supone, eh, nada más tenemos, digamos, estos grabados, estos dibujos de lo que se supone que fue una tabla que existió en realidad y que tenía escrito esto, y era una tabla, obviamente, de esmeralda, muy sagrada, con una enseñanza críptica. ¿De dónde viene lo hermético? No, pues viene de Hermes. Algo hermético hoy día entendemos que es algo cerrado y algo que no se puede abrir fácilmente y está cerradísimo y está como casi al vacío, ¿no? Pero de ahí viene, lo hermético es algo misterioso, es algo a lo que no puedes acceder fácilmente, es algo que necesitas muchísimo para poder entrar en ello, ¿no? Entonces, esta tabla se le atribuye escrita a Hermes y es una tabla con un mensaje muy breve, muy breve. De hecho, el mensaje de la tabla es nada más como la parte superior y todo lo que ya está, como lo que está en forma de pirámide es el mensaje y lo que ya está como en lo que está rectangular ya son otras cosas. Y esa ha sido la gran base de la alquimia desde ese día hasta ahora. Y lo voy a leer porque está breve y es muy interesante. Dave, porfa, si me voy cortando me avisas, ¿no? Adelante. Va. Entonces, lo que dice eso en una traducción ya de español diría así: verdadero, sin falsedad, cierto y muy verdadero, lo que está debajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo, para realizar el milagro de la cosa única. Y así como todas las cosas provienen del uno por mediación del uno, así todas las cosas nacieron de esta única cosa, por adaptación. Su padre es el sol, su madre la luna. El viento lo llevó en su vientre, la tierra fue su nodriza. El Padre de toda la perfección de todo el mundo está aquí. Su fuerza permanecerá íntegra, aunque fuera vertida en la tierra. Separarás la tierra del fuego, lo sutil de lo grosero, suavemente, con mucho ingenio. Asciende de la tierra al cielo y de nuevo desciende a la tierra y recibe la fuerza de las cosas superiores y de las inferiores. Así lograrás la gloria del mundo entero. Entonces, toda la oscuridad huirá de aquí. Aquí está la fuerza de toda la fortaleza, porque vencerá a todo lo sutil y en todo lo sólido penetrará. Así fue creado el mundo. Habrán aquí admirables adaptaciones cuyo modo es el que se ha dicho. Por eso fui llamado Hermes 3 veces grandísimo, poseedor de las 3 partes de la filosofía de todo el mundo. Lo que tuve que decir sobre el funcionamiento del Sol ha concluido. Es increíble porque aquí Wow. está toda la alquimia, aquí está toda la filosofía hermética y la filosofía hermética consiste básicamente en 2 principios y creo que los puse en la siguiente slide, mi querido Dave. Exacto. Estos son los 2 grandes principios de la filosofía hermética que obviamente comparte la filosofía alquímica o la alquimia, ¿no? Todas las cosas surgen de la materia única. De alguna manera hoy podemos decir que eso es cierto por el Big Bang, ¿no? Que era una sola cosa, gran masa, pequeña y de eso. Pero ellos decían, o sea, como que todo todavía tiene correspondencia, porque como todo viene de lo mismo,
todavía hay restos de la gran unidad, hay restos de ese gran como sustancia divina, única, y los podemos activar, los podemos reencontrar, los podemos manipular. Y la correspondencia del microcosmos y el macrocosmos, así como sucede ahí arriba, así sucede aquí abajo. Y así como sucede aquí abajo, así sucede ahí arriba. Y eso es la alquimia. Entonces, en estos principios se basan porque lo consideraban como verdad divina. Entonces dicen, a ver, aquí me está diciendo que yo voy a poder manipular todo esto. Dice, separarás la tierra del fuego, lo sutil de lo grosero, suavemente y con mucho ingenio. Y así voy a poder tener la grandeza del mundo. Y pues imagínate si eres un hombre espiritual, si eres un hombre creyente, que recibes este mensaje, que recibes esta encomienda, ¿cómo te vas a sentir con una gran misión y con mucho ahínco y con muchísimo espíritu? Te vas a poner a hacer tus experimentos y vas a tratar de encontrar la trascendencia a partir de la tierra. Es decir, te están diciendo que la tierra y el alma no están separadas, que son parte de una única gran realidad y a que a partir del conocimiento, por eso también es una especie de gnosis, a partir del conocimiento, a partir de la tierra, puedes tener conocimiento de lo celeste y a partir del dominio de la tierra vas a poder tener una trascendencia de lo celeste. Entonces, es un principio increíble que aquel que quiera creer, pues qué padre, ¿no? Poder seguir esto. Oye, Rafa, pero además, pues, qué hermoso, ¿no? O sea, la verdad está muy, muy padre, está muy, muy bonito muy bonito el escrito, la verdad, se me hizo muy padre. Precioso, ¿no? Y a mí me encanta cómo termina. Lo que tuve que decir sobre el funcionamiento del sol ha concluido. No mames, es precioso. Entonces, eso es como los principios de la alquimia alejandrina en Egipto. Vamos a darle el siguiente porque justamente voy a hablar de algo que me había detenido hasta ahora. Hay, digamos, dos posibles orígenes de la palabra alquimia. Uno es, nos dice el buen Plutarco, ahí como les puse una imagen de Plutarco, alquimilla. Alquimilla significaría la tierra negra, y así le decían a Egipto. Egipto era la tierra negra. Entonces, el saber que venía de la tierra negra le decían alquimilla, o sea, viene de ahí, entonces de allá. Y esa es digamos, la... Interpretación de Plutarco. Exactamente. Pero Sósimo de Panópolis nos va a decir que más bien viene de Quemes, y Quemes era como un sabio también que tenían por ahí, pero que en realidad Quemes en hebreo es sal. Entonces, que la sal es una de las sustancias más importantes en absolutamente todos los experimentos alquímicos y que por eso se le llamaba quemes y que viene de ahí. Entonces, pero esos son los dos posibles orígenes de la palabra alquimia. La ciencia que viene de Egipto, que es alquimilla, o de quemes. Cualquiera puede ser. Entonces, esto porque lo pongo, David lo podrá reconocer, estos son como dibujos de gente de Mesopotamia, ¿no? Del viejo Sumer, de la vieja Babilonia, porque la alquimia, uno de los ejes más importantes de toda la alquimia, obviamente ya dije que es la espiritualidad, pero el otro eje central sería lo que en ese entonces conocían como astrología slash astronomía, porque ellos no lo dividían. Hoy nosotros Ah, ok. decimos, ajá, el astrónomo es el que hoy en día, digamos, es el científico serio que investiga todo esto, ¿no? El astrónomo. Y el astrólogo sería el que hoy en día los escépticos le llaman el charlatán o la charlatana, que es el que dice, no, pues es que hoy la luna está en Piscis y hoy las energías y todo esto, ¿no? Entonces, en ese entonces no había diferencia entre astronomía y astrología. Lo que hoy en día podemos conocer como pseudociencias y ciencias exactas o ciencias serias, ahí estaba unido, ¿no? Entonces, pero eso viene de Sumer, eso viene de Mesopotamia, y eso viene directito, y lo heredaron así directito de ellos, y en eso se va a basar gran parte de la alquimia. Por eso los alquimistas que quedan hoy en día dicen, la alquimia es un arte completamente diferente a la química.
La química se reduce a la manipulación y de los elementos, pero la alquimia, al ser espiritual, o sea, digamos, hay una especie de agua que se junta en el rocío, pero para que funcione tiene que ser el rocío de tal día en particular, de tal temporada en particular. Y hay destilaciones que duran 3 meses y tienen que durar 3 meses. Y no es, digamos, por el efecto meramente químico, es por el efecto espiritual y celestial y la influencia que tienen los astros en esos días. Hay cosas que ya tienes 3 meses ahí, luego lo tienes que sacar a cierta luna, lo tienes que sacar a cierto sol, lo tienes que sacar, y eso es súper importante. Entonces, por eso dicen, la alquimia es 100% real, la alquimia está ahí, pero esos piensan que estos procedimientos son ridículos y nunca lo van a hacer. Perdón. Y por lo tanto, nunca lo van a conseguir. Voy a seguir tosiendo de ello, así que si quieres platicar. Adelante, amigo, tú tose. Oye, qué interesante. La verdad es que ahora que nos dices que eran los dos, pues tiene bastante sentido, ¿no? O sea, porque ellos estaban obviamente en unos early stages, en muy Exactamente. temprana edad, en la que estaban descubriendo realmente cómo funcionaban los astros y le atribuían también esta parte mágica, ¿no? Entonces, pues tenía bastante sentido que los dos fueran uno mismo, la verdad. Así es. Entonces, si quiere le damos. Ok, vamos a hablar de los tres grandes filósofos herméticos de Alejandría, o los tres principales alquimistas de Alejandría, pero pongo uno extra. Ese extra es Demócrito, el famosísimo filósofo Demócrito, Demócrito de Abdera. Eh, Demócrito es el que conocemos que descubrió el átomo, o al menos la idea conceptual del átomo, algo que ya no se puede separar, la sustancia indivisible, la sustancia única. Entonces, filósofo griego, dejó muchas cosas, pero además hubo otros escritos que se le atribuyeron a él. El falso Demócrito. Los alquimistas no discriminaban, ellos siguieron las palabras tanto del Demócrito real como del Demócrito falso. Entonces, los dos Demócritos, el real y el falso, influyeron muchísimo en toda la alquimia alejandrina. Y el primero que tenemos es un viejo conocido, ya hablamos de él, es el viejo Sósimo de Panópolis. Y él tiene un libro que se llama La Corona de los Filósofos, y pues es un filósofo del que no me voy a tener aquí mucho porque sobre todo su gran aportación la tenemos gracias a Jung. Conocemos gracias a Jung, a Sósimo, y Jung lo va a utilizar como un gran filósofo, digamos, espiritual. Entonces ya voy a hablar de él cuando llegue la parte psicológica espiritual con Jung. La segunda, la del medio, es la primera filósofa, la primera alquimista mujer, y una de las más importantes, se llama María la Judía. Y a ella le debemos el famosísimo baño María. El procedimiento, Oh, wow. exactamente, el procedimiento que conocemos en la cocina como baño María es gracias a ella. Y ella obviamente no lo estaba utilizando para la cocina, ¿verdad? Lo estaba utilizando para sus experimentos alquímicos y todo eso. Y también tiene una cosa que se llama querotaquitis, creo, querotaquis, que era también creó como un propio recipiente para meter cosas y para fundirlas ahí, que pasaran meses y quién sabe qué, y lograr procedimientos extraños. Entonces, era una padre, como tú dices, early stages, primeros momentos de descubrimiento, y pues todos los experimentos que hacían eran increíbles, algunos pegaban, algunos no, pero nos dejaron muchísimas cosas. María la Judía es una de las filósofas herméticas más importantes. Y el último que tenemos aquí en la imagen es el obispo Sinesio de Cirene. Él tiene una historia interesante sobre un amigo que logró convertir al cristianismo, una leyenda muy bonita, pero bueno, ya el viejo Evagre. Pero bueno, esos son los principales filósofos herméticos, los más famosos. Oye, Rafa, Sósimo de Panópolis, sí. no, quería hacer un pequeño paréntesis, si me permite nada más, porque me parece me hizo clic algo que dijiste que ya habíamos platicado también en el podcast, cómo todo esto también de la alquimia y todo lo que ella logró, pues no deja de ser precursores de lo que ahora se convirtió en una ciencia, ¿no? Me acuerdo mucho de una frase que vi en una película que decía, lo bueno es que
si no conoces lo suficiente, todo te parece mágico. Y sí es cierto, o sea, pues la magia finalmente, si alguna vez, como lo platicamos, viajáramos al pasado y dijéramos que podemos manipular objetos y televisiones y aparatos realmente sin tocarlos, pues parece magia, ¿no? Cuando no entiendes realmente la ciencia que funciona detrás de eso. Y lo peor es que muchos de nosotros ni siquiera entendemos cómo funciona. Simplemente sabemos que lo hace, ¿no? Y sabemos que hay una ciencia detrás. Exacto. Pero es muy interesante cómo va cambiando el concepto de las cosas y cómo vamos avanzando cada vez más con aquello que pensábamos que era algo mágico, que realmente mientras más vamos leyendo, no leyendo, mientras más vamos descubriendo, pues más nos va dando cosas. Así es, sí, completamente de acuerdo. Y le dijiste algo al principio que me llamó mucho la atención, pero ahorita ya se me olvidó. Antes de que empezaras a hablar de que esto parecía mágico, dijiste algo. Em, Que ellos van dejando cosas, ¿no? O sea, sí, hoy en día, de hecho, los que definen la alquimia buscan separar la alquimia de la química, es decir, no, para nada, para nada. Pero es innegable que la química actual, la química moderna, se basó muchísimo en los experimentos alquímicos que tenían otro interés y que tenían otra búsqueda y que no era lo mismo, pero de que se basaron muchísimo. Y ellos, sí, como dicen, ellos caminaron para que otros aprendieran a correr, ¿no? O otros pudieran volar. Entonces, sí, esos son los primeritos con su búsqueda mágica, su búsqueda espiritual, lo que quieras, pero claro que eran grandes mentes al servicio de una búsqueda muy auténtica. Y eso es con lo que yo me quedo. acuerdo. Muchos no lo saben, espero que sí lo sepan, pero hubo un tiempo en que el mundo árabe era el centro del conocimiento casi universal. El mundo árabe llegó a ser un mundo que era incluyente, que era tolerante, que era sincrético y que aceptaba cristianos, aceptaba griegos, aceptaba hebreos, aceptaba obviamente árabes, aceptaba a pensadores de todos lados, obviamente no como de su religión, pero los aceptaba que estuvieran conviviendo con ellos, que estuvieran platicando con ellos, que estuvieran comerciando, haciendo experimentos, bla, bla. Y entonces, en esa mezcla, de nuevo ahí nos volvemos a encontrar con que tenemos influencias tanto cristianas como musulmanas, como hebreas, y la alquimia árabe en un mundo en donde en esa época en Europa eran muy intolerantes, los grandes sabios huyeron y estaban en Arabia, y ahí es donde eran bien recibidos y donde pudieron florecer su genio, ¿no? Entonces, hay una alquimia árabe muy interesante porque esa época era pues lo que tocaba. Y de nuevo van a tener las mismas tres búsquedas, sobre todo las dos, ¿no? La material y la espiritual. Y vamos a darle a... Regrésale, porfa. A ver, dale el que sigue. Regrésale, es que no tenemos uno. Es la presentación de este men. No, no, regrésale. Este men donde dice sufre, la que sigue, él es el filósofo árabe más importante, el alquimista árabe más importante de todos. Él se escribe Geber, normalmente es Jebir o Jebir, y él es el más importante de todos. Él se llama en realidad como algo así como Abu Abd al-Jabir ibn al-Hayyan. Entonces, normalmente es Jabir ibn Hayyan. Y Jabir o Jebir o Gebir, porque eso es como ya la latinización, él es el filósofo hermético más importante de todos, Geber o Jebir. Oye, nada más Yo le para voy los a que... decir, Ah, sí, nada más sí, decía sí, para los que nos están únicamente escuchando, se parece un poquito a Gandalf y curiosamente está haciendo un poquito como que el signo de Baphomet, que me imagino que pues es intencional. Pues sí, lo que pasa es que muchas cosas que hoy se tienen como simbólicas de alguna forma eran simbólicas de otra forma y no tenían el trasfondo que hoy le damos, ¿no? Claro.
Entonces, justo regrésate, muchas gracias. Hay quien dice que Geber, no, la siguiente, que él no era tanto el filósofo, sino que era el nombre que utilizaban. ¿Al anterior? Dale al anterior, por favor. Ahí mero. No, te diste dos. ¿Esta no? ¿Esta no? Ahí mero, no. A donde dice los hermanos de la pureza. Ah, correcto. Es que te estoy Ahí saltando estamos. una. De acuerdo. Hermanos de la pureza. Exacto. Entonces, exacto. Que Jabir Ibn Hayyan no era en realidad él, la persona, sino que lo utilizaban como seudónimo esta cofradía de intelectuales y de hombres de espíritu que se llamaban los Hermanos de la Pureza y Juan al-Safa. Entonces, hay otra teoría que dice que más bien él fue el principal maestro de los más grandes de ellos, de los Hermanos de la Pureza, de esta cofradía, y que ellos seguían las instrucciones de él y que seguían como su, su legado, ¿no? Esa es la discusión. El asunto es que él sí se sabe que fue discípulo del, creo que es el sexto Jafar, y y sí, pues él es el más grande de los alquimistas árabes. Y en él se va a encontrar, dale, porque creo que la siguiente sí la puse, vamos a encontrar por primera vez otra de las bases de la alquimia. Esto, que el azufre y el mercurio, una para atrás, donde dice azufre, hay una que dice azufre literalmente. Ay, mero. Para atrás. Ahí dice azufre, ¿va? Ay, mero. Entonces, que el azufre y el mercurio de los filósofos son los elementos básicos de toda la alquimia que busque encontrar la piedra filosofal. Después va a haber uno de los más grandes, que vamos a hablar después de él, uno de los más influyentes que se llama Basilio Valentín, él le va a agregar la sal. Él va a decir, y ya esos tres elementos son los más importantes con los que se va a trabajar la alquimia de aquí en adelante. Absolutamente todos los experimentos alquímicos van a incluir el azufre y el mercurio de los filósofos, que de una vez te voy adelantando, no son azufre y mercurio, son otra cosa. Pero luego, mucho tiempo después, creo que es el primero, es Basilio Valentín, mentira, creo que Jevir es el primero que dice, cuando tú creías que estaba siendo más claro, estaba siendo más oscuro. Y cuando creías que estaba diciendo pendejadas, estaba diciendo las verdades más profundas. Pero mi labor es no hablarle a los necios y no dejarle fácil las técnicas a los tontos. Esto está escrito en clave y nosotros escribimos para nosotros y que nos entendamos. Y eso va a ser una de las más grandes, digamos, tradiciones dentro de la alquimia, que todos los grandes alquimistas van a escribir sus obras en clave. Y entonces cualquiera que lee, tú ahorita puedes acceder a ellas, pues vas a decir, eso es una sarta de tonterías, es una sarta de estupideces. Solo si tuvieras la clave podrías entender. En teoría ya se sabe cuál es la clave del azufre y del mercurio de los filósofos, así como de la sal. Pero eso me la voy a guardar hasta el final. Para ver si es cierto o si no, pero en teoría ya se sabe cuál es cada uno. Y no es azufre y no es mercurio de los filósofos. Entonces, dale, porfa. Aquí como era una época, ay, mira, los cuatro elementos aristotélicos, una época en donde había mucho redescubrimiento también del mundo griego. Aristóteles fue un gran influyente y ellos decían que todo estaba compuesto solo de cuatro elementos. Y esos son los cuatro elementos, digamos, de la antigua Grecia o aristotélicos. Esto es tal cual, son los signos alquímicos que representan a cada elemento. El primero es el fuego, obviamente. El segundo, ¿cuál crees que es, Dave? El agua, el viento y la tierra. Casi. El segundo es el agua, perdón, el viento. El tercero es el agua porque el agua cae. Y el último es la tierra. Ok. Entonces, esos son, ellos dicen, todo el universo está compuesto de esos cuatro elementos, ¿no? Porque seguían a los griegos. Era famoso que destilaba, dale al siguiente,
destilaba a veces en sus experimentos tanto y tanto y tanto y tanto que hasta, no sé, 700 veces destilaba la misma agua, el mismo elemento, y eso es algo que tenían, o sea, dices, un químico tal vez de ahorita te diría, pues que eso no tiene caso, eso hace que se pierdan todas las propiedades, esa es la mayor estupidez del mundo, pero eso es parte como de las cosas del químicas, o sea, no es tanto una lógica de laboratorio, método científico, es más un seguimiento de entendimiento empírico espiritual y voy a verlo a ver qué consigo. Tal vez la lógica me dice que no voy a tener ningún resultado, pero ¿qué tal si sí? ¿Y qué tal si después despierto la naturaleza de este elemento? ¿Qué tal después que rompo algo? O sea, y lo hacía. Y una de las cosas que hacía este men era destilar infinitas veces todos los elementos con los que trabajaba. Su libro más importante es La suma de las perfecciones del magisterio, lo cual también es otro nombre preciosísimo. Veamos el que sigue, por favor, Dave. Este es otro gran alquimista árabe, Al-Razi, que luego le conocían como Razes. Al-Razi es un alquimista curiosísimo e importantísimo, porque él era un alquimista escéptico. Él no creía en nada. Él decía, no hay que creer en la autoridad de nadie que nos diga, sino nosotros hay que hacer nuestros propios experimentos. Y solo lo que nosotros podamos sacar conclusiones de lo que vemos y de lo que tocamos es lo que hay que dejar testimonio de ello, es de lo que hay que escribir. Él, más que un alquimista de ellos, va a ser uno de los primeros que luego con Paracelso, y eso lo voy a tocar la siguiente sesión o la siguiente vez que abordemos el tema, él va a decir, la alquimia y estos búsquedas y estos experimentos, lo mejor que podemos hacer es hacer medicina y es curar las enfermedades y es curar el cuerpo y es ayudar a aquellos que están en sufrimiento. Y digamos que esa es como la otra vía de la alquimia, que luego va a ser, no va a ser aceptada. ¿Sí, Dave? Oye, Alfa, y me suena mucho como que los primeros también pasos del método científico, ¿no? O sea, de su pensamiento bastante científico de Racés. Así es, y del empirismo, ¿no? Es decir, a ver, ¿por qué vamos a creer algo a priori? Vamos a creer algo hasta que ya lo podemos comprobar. Entonces sí, te digo que los tenían grandes pensadores, tenían grandes filósofos ahí, y pues luego, vamos a ser sinceros, hubo un tiempo de fanatismo religioso y de intolerancia del pensamiento que vino a dejar en oscuridad todos estos grandes avances y estos grandes descubrimientos, pero en este momento estamos hablando de uno de los mejores momentos para los filósofos, los que hacen experimentos, la gente que buscaba pensar por sí misma, ¿no? Le damos el siguiente, por favor. Y él sigue con esta premisa y él dice, la alquimia es astronomía terrestre, o sea, todos los principios que encontramos arriba los vamos a encontrar aquí abajo. Cuando entendamos bien cómo funciona la Tierra, entendemos cómo funciona el cielo, y si algo no entendemos de la Tierra, solo hay que voltear para arriba. Hay que voltear para arriba y entender cómo funcionan los movimientos, y eso es lo que tenemos que seguir aquí. Y, insisto, esa es una actitud que va a seguir, pero pegadita, así como garrapata a perro callejero a la alquimia, hasta el final de sus días, que no ha acabado. Todavía hoy hay alquimias y les adelanto que todavía se cree que el último gran alquimista Fulcanelli, hay quienes dicen que sigue vivo, pero, digo, sería imposible porque de hace 2 siglos, ¿verdad? Pero de ahí quien dice que obviamente sigue vivo porque encontró la piedra filosofal y sus seguidores que ahí están vivos, dicen que lo han visto, ¿no? Entonces, les digo que yo en este abordaje, solo por favor de la narrativa y del cuento, digo, vamos a jugar como sí, como si fuera posible todavía, ¿no? Pero no es una manipulación meramente física, es tratar de encontrar la correspondencia en la materia terrestre de lo que nos dicta el cielo, de que nos dicta el universo. Seguir el dictado de los astros, obedecerlos, fluir con ellos, entender cuándo influyen más, entender cuándo no es apropiado, entender cuándo sí. Entonces, adelanto algo, se suponía que 2 vías para encontrar la piedra filosofal, la vía seca, que duraba 3 días, y la vía húmeda, que duraba 3 años. La vía seca no es que fuera difícil,
era difícil y peligrosa. La mayoría de los que la intentaban fallecían. Y la vía húmeda era un poco más fácil, pero era laboriosísima. Y con que te equivocaras una vez, ahí valías, ¿no? Más bien no era fácil, era menos arriesgada. Y hasta aquí le voy a dejar porque lo que vamos a abordar después ya es la alquimia europea a partir del siglo XIII, y ahí vienen historias loquísimas, pero quería dejar como bien sentadas estas bases de qué es lo que estamos persiguiendo, ¿no? ¿Estamos persiguiendo unos locos? Sí, pero también estamos persiguiendo a gente muy auténtica, gente muy entregada, muy pasional, que creía verdaderamente en algo. Y sobre sus búsquedas, tanto material del oro como espiritual, vamos a profundizar más las siguientes veces, las siguientes ocasiones, pero aquí están sentadas todas las bases de esta, lo que le vamos a llamar después la gran obra. Oye, y no me deja me llama mucho la atención que vimos alquimistas de todas partes del mundo. O sea, realmente esta idea de poder trascender independientemente de que, bueno, ya nos comentaste que existe esta fase, que algunos buscaban la transformación también del oro, etcétera, pero esta búsqueda de trascender no era únicamente pues de los árabes o no era únicamente de los chinos. O sea, es muy interesante ver que había alquimistas en todas partes del mundo. Y digo, como una Yes. pequeña nota, siempre que veo escritura en árabe, ahorita los que nos están escuchando por aquí nos pone un manuscrito alfa, qué bonito, yo creo que es de las escrituras más bonitas que existen, qué bonito se ve, qué bárbaro. Y Bueno, estilísticamente es impresionante. así es. Bueno, no sé si tengas alguna última reflexión. Pues agradecer la paciencia de que este es, como el primero de gnosticismo, pues es un poquito más de clases, un poquito más como de información para ir accediendo y que tengamos como la base en común para luego hacer ya las reflexiones, ¿no? Entonces, este va a ser así, cuando me vuelva a tocar, va a ser la segunda parte de este tipo como clasecita, tipo diapositiva de información, chismecito, cuentecitos de algunas vidas que van a venir bien locas, y ya después nos vamos a dedicar más como a la reflexión. Entonces, pues agradecer la paciencia, agradecer que nos acompañen, a todos, a ti por supuesto, y qué gusto poder volvernos a encontrar, tanto aquí tú y yo, como con la audiencia que muy, muy, muy apasionadamente nos sigue, nos quiere mucho. Y pues de nuevo reiterar el saludo y el abrazo a Jorge, a los dos Jorge Márquez. De acuerdo, un abrazo a los dos. Sí, la verdad es que me deja mucho cuando tocamos este tipo de temas y creo que también a toda nuestra audiencia porque nos abre los ojos realmente. Muchas veces tocamos como que los layers, digamos las partes superiores de algunos temas y cuando profundizamos nos damos cuenta que muchas de las ideologías son muy hermosas. Obviamente conforme vamos avanzando nos vamos dando cuenta que a lo mejor no todo era verdad, pero en la búsqueda de algo más, de algo trascendental, pues la idea es realmente hermosa, por lo menos así lo veo yo. Y bueno, amigos, pues una semana más, esperamos que nos puedan acompañar la próxima semana y esperamos que pueda estar ya con nosotros Jorge. Reiterar el saludo a todos y a todos nuestros fans que nos siguen, porque luego ahí se nos sienten. Realmente les agradecemos mucho que nos vean, que nos escuchen, que nos recomienden. Y nos veremos aquí la próxima semana con un programa más en su podcast de la risa y el olvido.